Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina, un santo capuchino italiano cuya devoción se ha extendido por todo el mundo rapidísimamente. Realmente se lo merece. Alguien entrañable, alguien lleno de caridad. Basta recordar el hospital que fundó en San Giovanni Rotondo, en el remoto sur de Italia, donde acogía y se sigue acogiendo a miles y miles de enfermos, muchos de ellos sin ayuda económica ninguna. Pero quizá lo que más se conoce de San Pío es su gran capacidad, su gran labor intercesora para conseguir de Dios milagros. Lo hizo en vida. Aquellas peticiones que San Pío le hacía al Señor eran inmediatamente atendidas y muchísimas personas vieron cómo sus problemas, sus enfermedades, quedaban milagrosamente solucionados. Esto es lo que más ha llamado la atención y creo yo que es lo que ha hecho que la devoción a San Pío se extendiera rápidamente por todo el mundo. Se conoce también mucho que él tuvo el don y el sufrimiento de los estigmas. Cuando uno va a su casa natal en Pietrelcina, cerca de Nápoles, se conservan allí tantos recuerdos suyos, tantos paños que cubrieron sus manos llenos de sangre o que empaparon la camisa en la parte del costado. Los estigmas son una prueba que Dios da de identificación con Él. No sé si antes de San Francisco hubo otros santos que lo recibieron, pero lo que me consta es que San Francisco lo recibió después de haberle pedido al Señor en el monte Auvernia: quiero amar como tú y sufrir como tú. El Señor le dio el don de los estigmas a alguien que ya estaba sufriendo mucho, pues para ese momento ya estaba prácticamente ciego. Son las dos cosas más conocidas del Padre Pío: los milagros, que hizo y hace tantos, y también los estigmas como una firma del crucificado. Pero hay otras cosas en él muy poco conocidas y que son muy importantes. Por ejemplo, fue un gran confesor. El don que tenía, el don que le había dado Dios de conocer las conciencias de las personas, nada más verlas, nada más mirarlas a los ojos, le hacía identificar en los penitentes que acudían a confesarse cuándo estaban siendo sinceros o cuando ocultaban algún pecado. Y se lo decía no para avergonzarles, sino para ayudarles a que hicieran una buena confesión. Fue un gran confesor y yo quisiera destacar esto. Él nos animaba continuamente, animaba a los que acudían a él buscando milagros, animaba a que pidieran el gran milagro, el gran don del perdón de Dios, previo arrepentimiento sincero y también previa confesión, donde se recibía el sacramento, se recibía el perdón. No debemos olvidar esto. En un tiempo en el cual la confesión está tan olvidada, en buena medida porque los sacerdotes no confiesan, son
cada vez menos los confesonarios en los templos y cada vez menos los confesonarios donde hay un sacerdote disponible, ni siquiera en un horario determinado previamente anunciado. Pero además es que, extrañamente para mí, muchísimos en la misa del domingo van a comulgar y poquísimos van a confesarse. Creo que hoy, fiesta de San Pío, más que insistir en los milagros que él hacía, repito, los hizo y los sigue haciendo, o en ese regalo doloroso que Dios le dio de las llagas, creo que hoy hay que insistir en la necesidad de la confesión. Comulgar en pecado mortal es un pecado gravísimo. Y aunque algunos sacerdotes, incluso obispos, digan que no pasa nada, o que el pecado no existe, o que Dios conoce lo que hay en la conciencia, en fin, tantas cosas que se escuchan, que son herejías y barbaridades. Aunque alguno diga lo que quiera decir, comulgar en pecado mortal es un pecado gravísimo. Lo dice San Pablo: el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar en gracia, come y bebe su propia condenación. San Pío se tuvo que enfrentar con el propio Vaticano por defender la doctrina, y eso que no era una época como la nuestra. Hubo 2 o 3 visitas canónicas que el Vaticano le mandó. En la primera de ellas, el informe fue tan negativo que reclamaban la reducción al estado laical. Afortunadamente, el Papa no hizo caso de aquel informe, mandó una nueva visita. San Pío fue acusado de cosas espantosas, fue acusado de tener relaciones sexuales con las señoras a las que dirigía. Fue acusado incluso de solicitar esas relaciones mientras estaba en el confesionario. Todo era falso. Ese hombre sufrió como solo Dios sabe que se puede sufrir. Y las llagas, los estigmas, fueron una prueba de que el Señor estaba acompañándole, aceptando su sufrimiento. Pero San Pío lo que de verdad enseñó fue a confesarse bien. Si somos devotos de San Pío, no nos limitemos a admirar sus llagas o a solicitar sus milagros. Escuchemos sus enseñanzas, porque eso es lo que de verdad querría San Pío. Pidámosle los milagros, pero sobre todo pidámosle el milagro de que nos ayude a ser personas convertidas a Dios, arrepentidas de nuestros pecados, que vuelven a empezar una y otra vez para amar cada día más al Señor. Que así sea.